Estamos visitando la estación experimental de INTA Cerro Azul, la estación experimental ubicada en el centro sur de la provincia de Misiones, y tenemos la oportunidad de hablar con el geólogo Lucas Moretti, el cual ha sido uno de los ejecutores de un ambicioso proyecto como es la clasificación o caracterización de los departamentos de Guaraní. Esta es una herramienta muy útil no solo para la institución, sino también para los profesionales y para el productor en general. Bueno, un poquito la pregunta es ¿por qué eligieron este departamento? Bien, buenas tardes. Bueno, es un departamento interesante porque tiene diversidad de suelos, de ambientes y también de usos, ¿no? Es una zona bastante productiva en la provincia. Además, también cuenta con prácticamente un tercio de la superficie de áreas de reserva natural. Así que esa diversidad nos motivó a comenzar esta nueva etapa en el reglamento de suelos por este sector de la provincia. Este departamento que, digamos, está desde la Ruta 14, en la divisoria de aguas, hasta el río Uruguay. Evidentemente, como decís vos, hay pequeñísimos productores, tabacaleros, medianos productores y también grandes propiedades. Claro, sí, justamente hay bastante diversidad de producciones, de tipos de productores también, y también lo que refería de los ambientes, porque partimos de la Ruta 14, una zona alta de meseta, de suelos profundos, y nos vamos hacia el río Uruguay, con una zona de un relieve mucho más accidentado, con otro tipo de sistemas productivos, o sea, de producciones ahí en ese sector, y con una diversidad de suelos bastante interesante. Vamos a hacer una referencia para el que no es misionero, que los famosos Altos de Moconá están en este departamento. Claro, justamente en el extremo sur de este departamento están los Altos del Moconal, el parque que se puede visitar, sí. Bueno, ¿cuáles son las primeras conclusiones de este trabajo? Bien, desde el punto de vista de los suelos, del tipo y distribución de los suelos, hemos identificado más del 50% de la superficie del departamento como un ambiente de serranía, con pendientes muy pronunciadas, suelos pedregosos, muy fértiles desde el punto de vista de la fertilidad química, pero con muchas limitantes físicas. Eso por un lado. Por otra parte, tenemos un 40%, un poco más, de la superficie ocupadas por ambientes, que es la meseta central, y otro ambiente que le llamamos lomerios, con suelos rojos más profundos, de distintas clases de aptitud para cultivos, que hemos reflejado ahora en este mapa, hemos puesto, reflejado en la cartografía, los diferentes tipos de suelos rojos por un lado y de los suelos pedregosos por otro. Un poco la clasificación antigua de Carta dividía los suelos pedregosos en un 6A y un 6B, y a los rojos en 9. ¿Cómo coincide lo otro que tiene más de 60 años de ejecución a lo que han estudiado ustedes? Sí, el mapa de Carta de la década del 60 fue el pionero, el primero habló de los suelos de Misiones y diferenció estos suelos rojos y de los suelos pedregosos. Pero en este caso nosotros hemos trabajado a una escala de mayor detalle. Entonces, sumado a lo que decía Carta, hemos identificado distintos tipos de suelos, sobre todo en lo que hace a los suelos pedregosos. Han aparecido suelos que antes quizás no se reconocían en la cartografía que se tenía disponible hasta el momento, ¿no? ¿Cuáles fueron los cultivos que ustedes eligieron para ver la aptitud que tienen estos suelos? Bueno, hemos elegido, además del mapa básico de suelo, hemos realizado la evaluación de tierras. Y aquí hemos planteado 3 cultivos diferentes, yerba mate por un lado, maíz y pino, y hemos evaluado la aptitud de los suelos para esos cultivos. Y así obtener mapas de aptitud, ¿no? Cuáles son los suelos más aptos para yerba, maíz y pino, cuáles son los de aptitud intermedia o marginal y cuáles no sería recomendable llevar a cabo estos cultivos. Evidentemente son cultivos totalmente diferentes en la exigencia no solo de la nutrición, sino desde el punto de vista físico. En esa escala, ¿cuál sería el más exigente y el menos exigente y qué utilidad tienen estos datos? Bien, bueno, de los 3 cultivos evaluados, el más exigente sin duda es el maíz, en lo que son los requerimientos nutricionales, y justamente la aptitud de los suelos para maíz en Guaraní va de la mano con suelos de fertilidad química mayor, como son los suelos alfisoles rojos o algunos suelos que le llamamos pardos también, que son suelos con mayor saturación de bases, con mayor cantidad de, disponibilidad de nutrientes. En cambio, por ejemplo, para la yerba mate tiene preferencia por suelos más ácidos, profundos,
Estamos hablando de suelos, por ejemplo, ultisoles, también alfisoles y oxisoles, donde la yerba mate, digamos, esos suelos son aptos para yerba. Por último, el pino es el que menos requerimientos tiene, salvo en algunos sectores donde el drenaje está impedido, digamos, son suelos mal drenados o las pendientes muy pronunciadas. En esos casos no se recomendaría la implantación de pino. Pero es cierto que en ese orden que planteabas, el maíz es el más exigente de estos tres cultivos evaluados, ¿no? En el caso de los pequeños productores, normalmente la rotación es tabaco y luego maíz. ¿El tabaco es también tan exigente como el maíz con respecto a los suelos? Sí, en general el tabaco tiene preferencia por suelos más fértiles y justamente en este caso del departamento Guaraní, que hablábamos de más del 50% de ambiente de serranía, son suelos muy fértiles desde el punto de vista de la fertilidad química, pero bueno, hay que tener ciertos cuidados, sobre todo en estos ambientes porque son de pendientes pronunciadas, son suelos pedregosos, por ahí la profundidad efectiva es menor que en los suelos rojos y hay que tener o llevar a cabo prácticas de manejo adecuadas para el cultivo, ¿no? Evidentemente hay cuestiones sociales que también influyen en esto. Una cosa es la teoría, que vos decís, bueno, este suelo es apto, pero ustedes en su recorrida seguramente han visto en suelos con mucha pendiente productores que están trabajando. ¿Cuáles serían para ustedes los peligros y, a su vez, cómo se podría, digamos, tratar de que no sean tan erosionados estos suelos? Bueno, sí, claro, como bien decís, lo que evaluamos nosotros es la aptitud biofísica del suelo. Después está la realidad, por ahí hay algún desequilibrio en algunos casos entre el uso, la aptitud del suelo y el uso que se le está dando actualmente. Pero no obstante eso, este trabajo también recomendamos para estas limitantes, por ejemplo la pendiente, la profundidad efectiva, o incluso suelos, los suelos rojos que son suelos muy ácidos, con aluminio, que puede ser tóxico para algunos cultivos, también hacemos algunas recomendaciones. Por ejemplo, en el caso de las pendientes, trabajar en curva de nivel, incluso en algunos casos terrazas, y bueno, el uso de enmiendas para corregir también pH en suelos ácidos. Toda esta información de recomendaciones de manejo adecuado, acorde a las limitantes que hemos identificado en los suelos, también están planteadas en la Carta de Suelo de Guaraní. Yo realmente no los envidio el trabajo que han hecho ustedes con las calicatas. Explicar qué significa la palabra calicata y después danos algunos detalles. Bueno, en este trabajo lo primero que hacemos antes de las calicatas son bastantes pozos de observación en distintas unidades de paisaje, en toposecuencias, y luego de esa variabilidad que encontramos de suelo-paisaje, elegimos sitios representativos donde abrimos las calicatas. Las calicatas son pozos profundos que normalmente pueden llegar hasta 2 metros, que es la profundidad hasta la que se estudia el suelo en este caso, o hasta alguna limitante como la roca o la capa freática. Entonces, en esos grandes pozos, nosotros estudiamos la morfología del perfil, describimos todas sus partes, tomamos color, evaluamos la estructura, la textura y extraemos muestras de cada horizonte genético para hacer estudios después en el laboratorio y poder clasificar, estudiar esos suelos, ¿no?